Hola a todos, muy buenos días. Vamos a iniciar en 5 minuticos. Vamos a dejar este espacio para que se puedan vincular más personas. A las 9 en 5 en punto daremos inicio con nuestro conversatorio. Muchas gracias.
Muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a nuestro conversatorio sobre los cambios definidos por la Superintendencia de Sociedades en materia de LAF. Cambiamos, por favor. Bueno, para dar inicio queremos contarles que en Grant Thornton somos una red de firmas de auditoría, impuestos y consultoría, miembro de Grant Thornton International, con más de 25 años de experiencia prestando nuestros servicios en diferentes sectores a nivel nacional e internacional. Contamos con más de 350 colaboradores en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. Durante más de 100 años a nivel mundial, hemos ayudado a organizaciones dinámicas a concretar sus ambiciones estratégicas, liberando su potencial de crecimiento, gestionando el riesgo y optimizando sus operaciones. Los expertos que nos acompañan el día de hoy: el señor José Hernández, socio director de Auditoría y Contacto Internacional de Grant Thornton, Colombia; contador público titulado de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, con estudios de especialización en impuestos en la misma universidad y en Management Development de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington, socio de Grant Thornton, Colombia; profesor y o instructor de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Central, y en la Universidad del Rosario en normas internacionales de información financiera; conferencista a nivel nacional de temas relacionados con control interno, gestión de riesgos y auditoría con base en normas internacionales de auditoría. Está también con nosotros la señora Sandra Vargas, gerente de auditoría y revisora fiscal de Grant Thornton, contadora pública con especialidad en gerencia tributaria, aduanera y cambiaria, auditor de calidad con diplomado en normas internacionales de información financiera, con amplia experiencia como revisor fiscal, auditor interno y externo en diferentes sectores económicos, tales como el financiero, comercial, manufacturero, solidario y público e industrial. Gerente de auditoría de la firma por más de 20 años. Ha participado en capacitaciones de metodología, seminarios de administración de riesgos, evaluación de gobierno corporativo, entre otros. Está también con nosotros el señor Julián Uriza, coordinador de riesgos e independencia y oficial de cumplimiento, economista de la Universidad Católica de Colombia con especialidad en gestión de riesgos financieros de la Universidad Sergio Arboleda, con amplia experiencia liderando proyectos en temas de control interno, crédito, banca, riesgos y calidad en diferentes sectores económicos tales como el financiero, solidario, servicios, construcción, tecnológico y sin ánimo de lucro, además de actuar como oficial de cumplimiento. Con sólidos conocimientos en el uso de modelos estadísticos y econométricos, además de construir, desarrollar e implementar metodologías, políticas, límites, procesos, procedimientos, sistemas de control, monitoreo y medidas de contingencia para una adecuada gestión y mitigación. Está con nosotros el señor Juan Sebastián Beltrán, asesor legal de Grant Thornton, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Se especializó en Derecho Financiero y Mercado de Valores en la Pontificia Universidad Javeriana y realizó curso intensivo sobre contratos y mercado de derivados financieros ofrecido por la Universidad Externado. Ha prestado asesoría legal a empresas nacionales e internacionales en diversos asuntos de derecho comercial, civil, societario, tributario y cambiario, así como en la negociación, elaboración y revisión de contratos mercantiles y civiles. Cuenta con conocimientos en la regulación de protección de datos personales, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, así como la regulación de lavado de activos y financiación del terrorismo, y la regulación FATCA y CRS. Está con nosotros el señor Mauricio Gómez, gerente de calidad de Grant Thornton, profesional en ingeniería con 20 años de experiencia laboral, trabajando como consultor y auditor en gestión empresarial, en donde ha conceptualizado y desarrollado profesionalmente factores que intervienen en el mejoramiento organizacional, empleando eficazmente sus conocimientos para diseñar, estructurar y liderar soluciones cuya racionalidad, innovación y valor agregado logran obtener competitivamente los objetivos trazados, buscando altos estándares de calidad y riesgos enmarcados bajo conceptos éticos y de compromiso. Bueno, al final de la presentación, nuestros oradores darán 5 minutos para contestar algunas preguntas que están escritas en el chat de la reunión.
Si quedan preguntas sin resolver, posteriormente se dará respuesta vía correo electrónico. No siendo más, damos paso entonces a nuestro conversatorio. Le doy paso al señor José Hernández. Bienvenidos. Buenos días. Para nosotros como firma y para nosotros como profesionales es un honor tenerlos a ustedes en este conversatorio, pero adicionalmente es un desafío poder de alguna manera compartir con ustedes nuestra experiencia alrededor de este tema que ha tenido recientemente modificaciones y que hacen de la sociedad una preocupación generalizada. Hoy nuestro propósito es compartir con ustedes las novedades que trae la norma de la Superintendencia de Sociedades emitida en la circular 116 del año 2020, pero ante todo hacer con ustedes grandes reflexiones alrededor de lo que es este reto que tienen las compañías inicialmente, pero ante todo el reto que tenemos como sociedad de afrontar una dificultad que va con el desarrollo de las sociedades, y es cómo prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la facilidad que hay para el mercadeo de armas de destrucción masiva. Todo este asunto que preocupa a la sociedad y que no es de ahora, sino ha sido de siempre, pues hoy con esta reglamentación y para el caso puntual de las reglamentadas por la Superintendencia de Sociedades, tiene grandes cambios que como lo verán ustedes a través del desarrollo del webinar, nos deben preocupar. Primero por la responsabilidad que debemos asumir en calidad de dueños de compañías, en calidad de miembros de junta directiva, en calidad de miembros del staff de una organización, en calidad de representantes legales, en calidad de auditores internos, en calidad de revisores fiscales y en general como miembros de cualquier entidad que teniendo una vida jurídica y una vida operacional tiene que afrontar este tipo de riesgos. Vamos entonces a desarrollar este seminario con un propósito especial, dejar en todos nosotros sembradas una serie de inquietudes para prever, prevenir y de alguna manera actuar sobre este que es uno de los riesgos que hoy como sociedad estamos afrontando. Cuando nos hemos sentado a revisar este tema, y es, para todos tenemos ley, Colombia es un país de leyes y creo que tenemos por eso muchísimos abogados, uno de los cuales nos acompaña hoy, que nos va a decir además muchas cosas muy importantes alrededor de cómo cumplir y qué riesgos cumplir. El gran reto de nuestro es cómo mejorar como sociedad. Y entonces, parte de estas reflexiones que vamos a hacer es, además de la reglamentación, además de todo lo que tenemos que hacer es cómo mejorar como sociedad. Entonces, vamos a comenzar por la primera pregunta que hemos recibido para hacer este webinar, y la vamos a hacer orientada a definir cuáles son las normas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y voy a acudir a la experiencia de cada una de las personas que conforman este webinar con el ánimo de aprovechar la mejor experiencia. Entonces, la primera es, de estas preguntas es, Sebastián, ayúdanos con esa definición de normas marco que nos ayuda a contextualizar el lavado de activos y la financiación del terrorismo como referente en el país. Sí, don José, mire, para darle como una idea a las personas, digamos que el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo tiene muchísimas leyes y decretos y reglamentos, pero las leyes marco para nosotros serían, digamos, la ley 1186, que es la que adopta los principios GAFI para el tema del lavado de activos y prevención del terrorismo, la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades, en su capítulo 10, que es la que establece, digamos, las reglas de los sistemas que se deben tomar en las empresas internamente para el lavado de activos, la ley 526, que es la que establece que cada superintendencia pues debería establecer, digamos, cuáles son los requisitos mínimos que deberían tener, digamos, las compañías para presentar los reportes a la UIAF o qué información les sirve, y digamos que estaría, digamos, esa sería la información o el marco general. Eso Sebastián. es, digamos, el marco general. Ok, muchas gracias, Sebastián. Seguramente que esto nos va a orientar y básicamente el gran propósito de este webinar no es ir al detalle, sino colocarlos a ustedes en un contexto que nos ayude a responder
que nos ayude a responder básicamente a los retos de hoy, y es cuál es la reglamentación de referencia. Por eso el planteamiento de Sebastián es, mire, hay una reglamentación marco y cada superintendencia o cada entidad de control va a hacer referencia a estas. El segundo tema es, ¿cuál es la nueva denominación de este sistema, de este gran reto y por qué, Sebastián? Danos una idea de cuáles son los cambios que hay alrededor de la denominación del nuevo nombre que hay sobre este tema que nos preocupa. Bueno, José, en realidad en el tema, digamos, del ámbito de aplicación, ha cambiado el nombre del sistema porque se ha incluido, digamos, algunas modificaciones. El sistema antes simplemente tenía que ver con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y actualmente lo que hace es incluir temas relacionados con la financiación de armas de proliferación nuclear. Entonces, actualmente lo que sucede es que el sistema incluye, aparte de, digamos, solamente un cambio en la definición, unos cambios normativos relacionados con las responsabilidades de las personas que están dentro de la empresa. Le asigna unas responsabilidades al representante legal, a junta directiva, la revisión fiscal ya tenía unas, y independiza al oficial de cumplimiento, y no es tanto como un cambio de nombre, porque incluye, digamos, una actividad nueva, como un cambio en la metodología, digamos, que tiene la superintendencia para analizar el riesgo de lavado de activos. O sea, Sebastián, y hablaría también con Mauricio, aquí realmente no hay grandes cambios, o por el contrario, lo que se hace son definir nuevos temas importantes alrededor del seguimiento de este asunto. Mauricio. Bueno, yo pensaría que sí hay unos nuevos cambios, una nueva integración, una actualización de la norma, lo cual es importante, y la integración con la parte de financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, que no lo teníamos muy de pronto concebido. Llegábamos mucho, siempre hablábamos del lavado de activos y financiación del terrorismo, pero hasta ahí llegábamos. Entonces yo creo que digamos, aunque no hayan grandes cambios, sí hay ajustes y nuevas metodologías y nuevas responsabilidades que deben tenerse en cuenta. Ok, Mauricio, muchas gracias. Sebastián, si uno mira la evolución de este tipo de reglamentación, la pregunta que hay es, bueno, y si no hay nada nuevo, ¿por qué surge el cambio? ¿Cuál es la novedad? Mira, don José, lo que sucede es que esto no es que sea algo nuevo, porque esto era un pendiente que venía ya desde hace varios años atrás, que se tenía que haber adoptado porque Colombia entró al grupo de la OCDE, y dentro de esos requisitos se pidió que se estableciera o que se tomaran, digamos, los principios Gafi. Había pendientes unas actualizaciones, y no es como un tema producto de la pandemia, sino que es algo que se venía, digamos, dando desde hace mucho tiempo, que finalmente se materializó en diciembre del año pasado, en donde lo que se hace es definir, digamos, de una manera más clara y más completa toda una serie de metodologías y responsabilidades de las personas en las empresas. Eso es, digamos, lo que cambia, y era un pendiente que teníamos. Julián, tú tienes que aportar en este tema. Me parece que hay algo que tú quisieras aportar. Y claro, recordemos también que básicamente Gafi es el órgano internacional que está regulando todo el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Cuando Colombia se adapta a eso, Gafi sugiere una serie de medidas o recomendaciones que el país tiene que empezar a desarrollar. Colombia ha desarrollado a través de sus diferentes superintendencias muchas normas que están tratando de adaptar este tipo de actividades. No solo la superintendencia de sociedades ha actualizado su normatividad, sino que también lo hizo la superintendencia financiera. ¿Con qué se está haciendo estos propósitos? Como estaban diciendo nuestros compañeros, básicamente, además de estar vinculados a la OCDE, nos volvemos país cooperante. ¿Qué significa país cooperante para los que no lo entienden? Significa que nos estamos vinculando y estamos rechazando este tipo de prácticas, estamos buscando que Colombia no sea parte y no continúe teniendo este tipo de visión hacia los demás. Recordemos que, digamos, Colombia ha sido un país muy propenso hacia todo este tipo de prácticas y que las conocemos de pasado. Y básicamente con esta nueva agrupación o vincularnos a la Gafi, estamos tratando de dar una nueva visión al mercado de que nosotros ya no hacemos ese tipo de prácticas.
Esto va a repercutir de una manera muy puntual y una manera muy beneficiosa al país, ya que nos va a generar una inversión extranjera, vamos a poder tener una competitividad y vamos a poder mejorar las regiones dentro del país, que estas son unas actividades que son importantes. Y cómo se están haciendo este tipo de actividades es a través de la participación de las empresas dentro de estas prácticas. Muy bien, Julián, gracias. Yo creo que digo yo, visión de lo que significa para Colombia es un tema muy importante tener en cuenta y que lo vamos a considerar más adelante. Pero veamos los principales cambios. Yo creo que este es uno de los temas que nos debe focalizar, porque esto van a haber cosas muy importantes que seguramente vamos a mencionar. Juan Sebastián, ayúdanos con esto, que creo que es muy importante mencionar esos principales cambios. Sí, digamos que dentro del procedimiento que se está haciendo para la actualización de las cosas, surgen cambios en principio, digamos, en modificación en cuanto a las definiciones de lo que se encuentra incluido dentro del lavado de activos. Por ejemplo, la normatividad incluye una nueva definición que es de activos virtuales, que serían, digamos, criptoactivos, monedas digitales, para un sector de la economía que se viene desarrollando. También incluye otras definiciones relacionadas, digamos, con lo que es la debida diligencia intensificada, es decir, establece un nuevo procedimiento que, si bien antes había un procedimiento en cuanto a lo que tenía que revisarse, ahora hay algo que denomina debida diligencia intensificada. Adicionalmente a esto, pues habla de unos temas de medidas razonables y incluye lo que, digamos, que ya estaba en el tema de SARLAF, de la Superintendencia Financiera, pero que no estaba en el de las sociedades, que es el riesgo operacional y el riesgo reputacional, dando la bienvenida a todo el sistema de riesgos. Otros cambios que suceden es en cuanto a las responsabilidades de las personas dentro de la compañía y de los órganos de administración. Si bien antes había un oficial de cumplimiento, actualmente hay unas responsabilidades tanto para la junta directiva, para el representante legal, el revisor fiscal pues ya tenía unas responsabilidades, pero se le suman unas adicionales, y el oficial de cumplimiento pues presenta independencia. Otro tema que cambia, que es fundamental, es el tema de la metodología y de los reportes, porque ya se establece específicamente qué es lo que se está buscando, qué es lo que hay que hacer y qué se debería presentar en los reportes a la OIAF. Y finalmente, una cosa que es importante es los topes, porque finalmente se cambian los topes, se reducen y se clasifican por sectores, y en general, digamos, hay unos topes de 40.000 salarios mínimos para la generalidad de las empresas, y por cada sector, dependiendo de si es el sector inmobiliario, metales preciosos, contabilidad o servicios jurídicos, pues establece unos topes diferentes, mucho más bajos, pues que hace que muchas más empresas pues tengan que acceder a ello. Juan, gracias. Aquí hay un tema muy importante y creo que ahora Julián nos va a indicar cuáles son las compañías que entran como novedad a ser sujeto de este programa o de esta actividad muy importante, porque de alguna manera se amplía el rango, pero adicionalmente se diversifican muchísimo las actividades objeto de control. Julián, ¿nos ayudas con esto, por favor? Sí, sí, claro. Digamos que uno de los primeros cambios y que podríamos considerar uno de los más drásticos es básicamente, como lo estaban comentando, las ideas que está dando la superintendencia. La superintendencia, al disminuir los topes, está abarcando más empresas, pero no solo veámoslo desde ese ámbito. Ahora ha empezado a establecer lineamientos precisos para otros regímenes especiales que tenía la superintendencia supervisando y que en la anterior normativa no los estaban catalogando. Recordemos que habían unos tipos de sectores que, aunque son regímenes especiales, tenían una serie de productos o normatividades especiales que, a grosso modo, incluían algo del sistema de lavado de activos. Ahora sí se están vinculando de una manera precisa. Y adicionalmente, cuando estamos hablando de temas de activos virtuales, que sabemos que también es el manejo de criptomonedas, la superintendencia ya está tomando partidas y posiciones hacia ese tipo de entidades, no solo hacia estas, sino que también está yendo hacia las empresas unipersonales y empresas pequeñas para que se estén vinculando hacia este tipo de actividades. Esto repercute obviamente en una serie de normativas que las empresas van a tener que estar cumpliendo, pero que adicionalmente están contribuyendo a reforzar y mejorar estas prácticas, ya que se está teniendo la superintendencia mejor control de las operaciones que están realizando y van a poder detectar a tiempo qué actividades están efectuando y en qué momento las están desarrollando. Julián, gracias. Aquí, después de conocer un poco, esto es, tú vas a hacer precisión sobre los sectores
que están involucrados. ¿Nos ayudas con esta parte, Julián? Concluyes y después nos vamos a por qué estos sectores están involucrados. Sí, los sectores que se están involucrando, además de los que estábamos mencionando anteriormente, que son, acá tenemos que tomar en cuenta algo muy puntual. Cuando hablamos de la superintendencia de sociedades, tenemos que tener en cuenta que solo aplica para las entidades que son supervisadas y controladas por ellos. ¿Listo? Segunda partida. Van a haber una serie de requerimientos que van a cumplir algunos sectores de manera específica, ¿cierto? Mientras que los otros sectores que no estén nombrados van a ser catalogados como otros tipos de sectores. Teniendo en cuenta eso, la superintendencia ha establecido los sectores como el sector inmobiliario, que además de estar cumpliendo con ser supervisado o controlada, van a tener que tener al año inmediatamente anterior como mínimo en ingresos totales que sean como mínimo de 30.000 salarios. Recuerden que esto se tiene que actualizar conforme al salario mínimo mensual vigente en el año inmediatamente anterior. En esto también tienen que tomar en cuenta que no se tiene que tomar auxilio de transporte como parte del salario mínimo. ¿Listo? Entonces tengámoslo siempre presente y adicionalmente para el sector inmobiliario se han establecido que cuando una empresa inmobiliaria, ¿cierto?, está realizando transacciones con personas naturales o jurídicas de derecho público o privado superiores a 100 salarios mínimos, también van a tener que estar cumpliendo con esta serie de actividades. Julián, estoy hablando de lo que seguramente Juan Sebastián nos ayuda, o mejor, Juan Sebastián, ayúdame, ¿qué implicaciones hay en la vinculación de estas nuevas compañías? Julián hacía referencia al sector inmobiliario, también se hace referencia a la comercialización de compañías de metales preciosos, pero en el fondo, y ahora Julián nos ayuda con la cantidad de sectores involucrados, ¿qué implicaciones hay en relación con eso? Es decir, ¿qué quisiera controlar la economía? ¿Qué quisiera controlar el gobierno frente a la vinculación de estas nuevas actividades? Lo que trata de hacer, digamos, la superintendencia o el sistema de lavado de activos es determinar de cuál es digamos, el origen de esas divisas y verificar que el origen de esos fondos y los negocios no tengan solamente una fachada lícita, sino que realmente esos recursos provengan de un sector adecuado. Esto obliga a las compañías a presentar unos reportes, dependiendo del sector, a la UIAF, que son conocidos como reportes de operaciones sospechosas o ROS. Y digamos que la intención básicamente es que, teniendo en cuenta, digamos, el cambio de modelo económico que está surgiendo ahora con la tecnología, incluir a más compañías que pueden tener transacciones a través de sistemas de pago digitales o recibir inversión de otras formas que no se habían visto antes. Esta, digamos, es la finalidad. O sea que de alguna manera el deseo de control es sobre todas muchas actividades que en el fondo pudieran significar una facilidad para estar involucrados en este tipo de situaciones ilícitas. Julián, ayúdanos con ese otro tipo de actividades que se quieren controlar. Es muy importante para nosotros como personas que queremos conocer de los sectores, de cómo me afecta a mí como director, accionista, revisor fiscal. ¿Cuáles otros sectores están vinculados a este tipo de control? Sí, digamos que recordemos que los sectores que son específicos en este momento también son por parte de Gafi, que Gafi está señalando que estos son los sectores que más susceptibilidad tienen al momento de estar haciendo este tipo de prácticas. De manera directa o de manera indirecta pueden llegar a ser utilizados. Además del sector inmobiliario, tenemos el sector de metales preciosos y piedras preciosas. Aquí tenemos que hacer un énfasis, es que el hecho de manejar oro, ¿cierto? Una minera que realiza las actividades de oro, también van a tener que estar cumpliendo con el sistema independientemente de que estén cumpliendo o no con los parámetros mínimos exigidos, ¿cierto? En esto también tenemos que tener en cuenta que este sector va a tener que cumplir siempre y cuando hayan tenido 30.000 salarios mínimos del año inmediatamente anterior. Listo, también tenemos las actividades de servicios jurídicos que van a estar desarrollándose, además de tener los 30.000 salarios mínimos, siempre que tenga con la actividad económica que mayor ingreso generó para ese momento con el CIU 6910, van a estar obligadas a tener que cumplir con el sistema, así como las entidades de servicios contables cuya actividad económica haya sido de la 6920 y sus ingresos hayan sido iguales o superiores a los 30.000 salarios.
para también tener las construcciones de edificios y obras de ingeniería civil que van a tener los IUS 4111, 4112, 4210, 4220, 4290 y sus activos de 30.000 salarios. Y finalmente, que esta es una nueva de las actividades que se está desarrollando, que es la de activos virtuales, que la superintendencia está haciendo dos énfasis muy puntuales. Si una entidad que realice actividades o operaciones superiores o iguales a 100 salarios mínimos, cumpliendo entre intercambio entre activos virtuales y monedas fiat, intercambio entre una o más actividades virtuales, de activos virtuales, transferencias de activos, custodia y administración de activos virtuales, instrumentos que permitan el control sobre sus activos virtuales, la participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un menor o de un emisor o venta de un activo virtual o cualquier servicio relacionado con activos virtuales van a estar obligados de manera puntual y precisa. Sin embargo, si no hacen este tipo de actividades, pero siguen siendo activos virtuales y tuvieron durante el año inmediatamente anterior 3.000 salarios mínimos en ingresos o 5.000 salarios mínimos en activos, también van a estar obligados a cumplir con un sistema de lavado de activos. Julián, cuando tú mencionas este tipo de entidades en las cuales vincula a entidades de servicios jurídicos, cuando se habla de servicios contables, cuando se habla de servicios o actividades inmobiliarias, hay indudablemente un deseo de realmente integrar aquello que la sociedad ha identificado por la cual las personas que pretenden burlar la ley han vinculado a ese tipo de actividades. Aquí hay algo muy importante y es que hablando de topes, hablamos de 30.000 salarios mínimos, pero también se baja a unas bases que son las relacionadas con la revisoría fiscal. Y entonces comienza aquí a tener un referente en donde esta misma reglamentación vincula a la revisoría fiscal. ¿Cuál es esa novedad, Sandra? ¿Y por qué es tan importante que tengamos nosotros en cuenta que de aquí en adelante la revisoría fiscal juega un papel muy importante? Sí, don José. Pensaría yo que todo este cambio del marco normativo que trae a través de estándares internacionales y de lineamientos, las empresas que están obligadas dentro de su estructura, dentro de la construcción de su sistema de administración de riesgos de lavado de activos, deberá realizar un análisis con un enfoque basado en riesgos. Y este nuevo marco trae un término que se llama materialidad. Esta está relacionada con el tamaño y la composición general de la economía y del sector en el cual se desarrolla la actividad de cada empresa. Conforme con todas estas características que trae este marco, entonces cada compañía deberá manejar sus características propias de negocio, teniendo en cuenta sus operaciones, sus productos, sus servicios, sus transacciones, sus contratos, sus contrapartes, los beneficiarios finales de cada proceso y con quién hace sus transacciones en países o áreas geográficas de operación y canales y demás aspectos que deberán tener en cuenta. Hace parte de toda esa construcción de este sistema o de su actualización. Un cambio significativo y en la comparación que veníamos haciendo de la función del revisor fiscal y de este marco normativo está aquí en la comparación. El tradicional que teníamos, digamos que venía en su estructura organizacional, el revisor fiscal sigue la misma staff de su organigrama de manejo. Junta directiva continúa. El cambio significativo viene, como le decía Juan Sebastián al comienzo del foro, está en el manejo del oficial de cumplimiento, de las funciones del oficial de cumplimiento, de las tareas que tiene que hoy asumir y presentar como órgano de seguimiento y control del sistema. El representante legal también es un administrador del sistema, pero también tendrá otros lineamientos y otras funciones que hacer. El revisor fiscal, que en la reglamentación anterior tenía unas funciones no solamente las que están mencionadas en el artículo 207 del Código de Comercio, sino ya con este marco hace que haga una figura de control y seguimiento. Entonces, nombra unos ejecutores del sistema, nombra unas responsabilidades de seguimiento y un monitoreo permanente al sistema. Sandra, gracias. Entonces, aquí tenemos una conclusión y es que el revisor fiscal que de alguna manera tenía una labor
hoy se vuelve, hoy no, ha sido siempre protagonista del seguimiento y el cumplimiento de este tipo de reglamentación. Pero vayamos un poco más allá y acudamos a Juan Sebastián. Juan Sebastián, ¿cuáles son las novedades frente a la estructura de este sistema de control? ¿Quiénes son los nuevos responsables? Bueno, los nuevos responsables sería, en principio, la junta directiva, que es la que se encarga no solamente de aprobar el manual de procedimientos para la política del SARLAF, sino también de realizar el nombramiento del oficial de cumplimiento, pero en este tema de la materialidad es garantizar los recursos materiales y técnicos que requiera el oficial de cumplimiento para poder cumplir su labor y ejercer, digamos, la política y hacer las cosas de manera independiente, pero con los recursos necesarios para poder hacerlo realidad. Esto digamos que es una de las cosas que pasa con la junta directiva. Otro de los cambios que tiene que ver con, digamos, las directivas de la compañía son las nuevas funciones que se le asignan al representante legal. El representante legal pues es el encargado de buscar quién va a ser el oficial de cumplimiento, tiene que hacer ese proceso de selección, presentarlo a la junta directiva para su nombramiento, pero también tiene que encargarse de revisar junto con el oficial de cumplimiento la política de SAGRILAF para determinar cuál es el apetito de riesgo de la compañía, cuál es el riesgo operacional, cuál es el riesgo reputacional y presentar esa política y ese código de ética y de comportamiento a la junta directiva para la aprobación. Luego el representante legal tiene un papel muchísimo más activo de lo que hubiera podido tener en otra ocasión, porque trabaja de la mano con el oficial de cumplimiento para asegurar, digamos, lo que se le va a presentar a la junta directiva con su conocimiento y la ayuda técnica al oficial de cumplimiento, pero también para darle la posibilidad de tener los recursos materiales y técnicos que requiere. En cuanto al oficial de cumplimiento, digamos que los cambios que se han presentado es las limitaciones que existen y los requisitos que debe tener el oficial de cumplimiento para poder ser un oficial de cumplimiento. Una de las cosas más interesantes es que la normatividad ahora ha cambiado y ha prohibido que el representante legal o algún miembro de la junta directiva o el revisor fiscal sean oficiales de cumplimiento. Esto en razón porque se han dividido las funciones de lo que tiene que hacer cada uno y en esa individualización pues ha prohibido que una persona tenga dos funciones porque eso quitaría independencia. Otro tema que es importante es que el oficial de cumplimiento ya no es cualquier persona que va a hacer un acta o que simplemente va a presentar un reporte a la OIAF, sino que es una persona que tiene que tener un conocimiento técnico y tiene que tener una experiencia que se debe acreditar ante el representante legal precisamente, que es el encargado y el responsable de verificar que esa persona tenga el conocimiento necesario para poder hacer esos reportes e implementar esa política. Y en cuanto a la revisoría fiscal, pues creo que Sandra ya ha ahondado bastante en el tema, pero pues no sobra decir que, pues aunque siempre ha tenido un papel preponderante, hoy en día digamos que ese papel se refuerza con el cambio de la metodología y de la información que ellos deben proporcionar en caso de haber una actividad sospechosa. Juan Sebastián, gracias. Miremos un poco más adelante el tema y cuando uno mira la conceptualización que trae esta nueva reglamentación, dice nada cambió, pero todo cambió. Y creo que tú haces una reflexión muy importante es alrededor de las nuevas obligaciones y quizá no las nuevas obligaciones, sino el recorderis que tiene la estructura de la organización en términos de responsabilidad de la junta directiva, del representante legal, del auditor interno, del revisor fiscal y en general de toda la organización alrededor de este tema. Pero en tu concepto, Mauricio, tú que has estado revisando organizaciones, chequeando organizaciones, ¿cómo resulta este cambio y cómo afrontar este cambio que requiere esta reglamentación? Bueno, José, eso es muy importante porque, digamos, todas las normas llegan, nos dan unos plazos, nos dan una serie de nuevos lineamientos y las organizaciones a veces no nos preparamos para eso. Entonces, es muy importante de generar algún tipo de modelo de gestión de cambio donde realmente involucremos no solo a estos que nos habla la normativa, que son muy claros, que tienen unas nuevas funciones y responsabilidades, sino también a todas las personas de la organización. Entonces, desde la óptica hay que generar un buen proyecto para que esto se implemente de manera adecuada, genere un gran impacto y que todas las personas que estamos en la organización pues entendamos para qué lo estamos haciendo, que eso es, digamos, lo más importante. Esto nos va a llevar a tener
como habla la norma, planes de capacitación, planes de entrenamiento, nos va a obligar a que todos los años estemos metidos en el tema, de que hablemos en el tema, de que el oficial de cumplimiento y otras personas estén hablando y llegándole a las personas sobre este tema. Entonces, es muy importante hacerlo organizada y paulatinamente. Esto va a ayudar a que la organización lo implemente fácilmente, todos conozcamos y logremos obtener el objetivo de lo que propone la norma. Entonces, la invitación es que a revisar e implementar y hacer un buen modelo de cambio. Mauricio, gracias. Aquí hay un tema, la norma y quizá toda esta reglamentación que viene de la década de los 80 hasta donde tengo memoria. Esto es un tema que ha delegado o que ha puesto en cabeza de una persona muy importante en este proceso, el oficial de cumplimiento. Cuando uno mira el papel del oficial de cumplimiento y repasa esta nueva reglamentación, encuentra que el oficial de cumplimiento se vuelve en el alma visible de este sistema. Julián, cuéntanos qué es la novedad, qué es el oficial de cumplimiento y qué tan importante resulta en este sistema, porque como si todos lo reflexionamos bien, el oficial de cumplimiento se vuelve en el alma de esta estructura. Exacto, digamos que el oficial de cumplimiento es la cabeza de todo el sistema. ¿Qué nos referimos con cabeza? Es la persona que además de diseñar, es la que va a tener el contacto directo con la junta directiva. Básicamente, en ese instante, el oficial de cumplimiento va a tener que tomar decisiones hacia la organización y hacia el futuro de la organización. No solamente desde el marco normativo con sus responsabilidades, sino que tenemos que estar observando que el oficial de cumplimiento va a tener una participación importante sobre los nuevos servicios o portafolios de productos que las organizaciones vayan a tener, como en las futuras expansiones que vaya a tener la organización. ¿Qué quiere decir esto? El oficial de cumplimiento va a tener que analizar, junto con el apoyo del área de mercadeo, ¿cierto?, las actividades que van a derivar en qué va a ocurrir cuando tengo un nuevo producto, quiénes van a ser mis nuevos clientes, cómo voy a distribuir el producto, hacia dónde lo voy a ubicar, y lo mismo va a ocurrir con las nuevas expansiones. Entonces, el oficial de cumplimiento ya deja de ser como en la estructura anterior, que era el mismo representante legal o una persona de un staff muy puntual, en lo que se vuelve una persona totalmente independiente. Aquí la superintendencia está buscando que todos estén implementando las 3 líneas de defensa de acoso desde el inicio. Esto se traduce en gobierno corporativo. Entonces, la superintendencia, además de buscar separar al oficial de cumplimiento de todo el resto del staff de la organización, incluso del mismo representante legal, está buscando es que las mismas organizaciones empiecen a desarrollar sus defensas hacia este tipo de actividades. Recordemos que las líneas de defensa son 3 básicamente. Ya con la actualización que ha sufrido en este año, la primera es el gobierno como tal, que es la misma junta directiva que tiene que tener en la primera bucle de defensa a todas las áreas que se encargan de producir el objeto social de la organización. Con esto estamos diciendo las áreas de servicio y las áreas operativas. La segunda defensa está relacionada directamente con las áreas de apoyo que van a estar supervisando y acompañando que esas áreas de operativas estén realizando las actividades que deben de estar realizando. Son las áreas de apoyo en donde se encuentran áreas como calidad, el área de riesgos, el área de control interno, la misma área de TI, y adicionalmente recordemos que está el área de auditoría interna, quien debe de ser independiente también de todo este sistema. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Porque el área de auditoría interna no solamente se vuelve un bucle de defensa hacia las otras dos, sino que también hacia el oficial de cumplimiento. Porque el área de auditoría interna le está diciendo al oficial de cumplimiento en qué falencias tiene la organización frente al sistema y cómo tiene que estar organizándolas. Es por eso que dentro de todo este esquema, el oficial de cumplimiento debe de tener una participación dentro de la organización y su opinión debe de ser tomada en cuenta por la junta directiva, y lo mismo tiene que realzarse dentro de la política. Aquí acordémonos que la política tiene que estar alineada con el apetito al riesgo, y acá hacemos una gran paréntesis, es que no existe tolerancia al riesgo en este tipo de actividades de lavado de activos, o sea, la tolerancia es cero. Si el oficial de cumplimiento ha dictado a través de todo su esquema que activar o hacer una expansión en una jurisdicción que él considera riesgosa, no podrá la organización hacerlo. Lo mismo implica con los productos y lo mismo incluye con las políticas que él defina. Si hay algún tipo de actividad que no se puede llegar a realizar bajo los estándares del oficial de cumplimiento, se tienen que cumplir este tipo de actividades. Entonces, el oficial de cumplimiento, además de ser profesional,
debe de tener una experiencia en riesgos, ¿cierto? Si bien la superintendencia dicta que como mínimo debe ser de 6 meses, también es recomendable que tenga experticia técnica, estudios que permitan hacer este tipo de actividades para que el oficial de cumplimiento tenga una buena base, y eso implicaría conocer el sector en el cual está laborando el oficial de cumplimiento y sobre todo la entidad como tal. Además, recordemos que el oficial de cumplimiento tiene un compromiso adicional, y es que por normatividad, en caso de algún tipo de inconveniente que se llegase a generar y el oficial de cumplimiento eludió o hizo caso omiso a la norma, él también va a tener que pagar con sus propio patrimonio, y en el peor de los casos va a estar pagando con cárcel. Entonces vemos que el oficial de cumplimiento es una figura importante para la organización, ¿cierto? Y que es valiosa porque su contribución está permitiendo que la organización no se vincule hacia este tipo de actividades. Es por eso que siempre tenemos que tomar en cuenta que el oficial de cumplimiento actual, para las organizaciones que ya lo tienen implementado, van a tener que observar y determinar si ese oficial de cumplimiento cumple con los requisitos mínimos que ha establecido la norma y que se los he comentado previamente. De lo contrario, va a tener que brindarle los recursos para que ese oficial de cumplimiento cumpla con esos recursos, ¿cierto? De lo contrario, con la segunda opción, que es la que da la superintendencia, que puede ser contratar un nuevo oficial de cumplimiento o tercerizar esta función, que esto es algo muy importante que ha dado la superintendencia. ¿Por qué la da la superintendencia? En el momento y en el mercado, no todos los colombianos, por decirlo así, o personal profesional está calificado con los conocimientos y experticia para ser oficial de cumplimiento por los recursos y por las necesidades que trae este tipo de carrera, ¿cierto? Entonces dicen, tercericen esta función con una persona natural o jurídica que pueda asumir esta responsabilidad, para que ustedes puedan tener la satisfacción de que su organización no se va a ver involucrada con este tipo de actividades. Pero al mismo tiempo, recordemos que no solo se trata de que las organizaciones no sean involucradas, sino que las organizaciones apoyen a mitigar a este tipo de actividades. Julián, Están apoyando todo el momento a la OIAF. Julián, aquí hay un cambio y tú has de alguna manera rescatado algo muy importante. Y es que además de la importancia que traía el oficial de cumplimiento, hay nuevos requisitos. Tradicionalmente rescatan mucho la independencia y adicionalmente involucran a personas jurídicas con la idea de que esas personas jurídicas a través de las personas naturales puedan prestar el servicio. Juan Sebastián y por supuesto Mauricio también. Primero, Juan Sebastián, cuéntanos cuáles son los grandes cambios. Enfaticemos en esos cambios en relación con el oficial de cumplimiento, porque es importante que todos nosotros conozcamos esos cambios que la organización tiene que absorber producto de esta nueva reglamentación. Bueno, como ya lo hemos mencionado, el primer cambio es la independencia del oficial de cumplimiento y la asignación de unos recursos para que él pueda ejercer su labor de manera, digamos, profesional, técnica y con toda la independencia que se requiere del caso. La segunda situación es que hay que entender que el oficial de cumplimiento, pues aparte de las limitaciones que ya dijimos, que no puede ser parte ni de la junta directiva, ni ser el representante legal o el revisor fiscal, pues puede ser una persona independiente, natural o jurídica, pero jamás podrá ser, digamos, oficial de cumplimiento de más de 10 empresas, siempre que estas 10 empresas pues, no tengan conflicto de interés entre ellos. Es decir, el oficial de cumplimiento tendría que ser en principio, o lo que se está previendo en la regulación, es un tercero independiente o una persona jurídica independiente, pero para ella también hay una limitación, y es que no puede tener clientes en los que tenga conflictos de interés, pues por obvias razones. Y una última digamos, cosa que debemos tener en cuenta en relación con el oficial de cumplimiento es que esta persona, pues si bien ya venía con unas responsabilidades de carácter penal y civil, pues ahora se resaltan más porque su función es precisamente evitar el lavado de activos, y en la omisión de esas obligaciones, las empresas que estén interesadas en prestar ese servicio de oficial de cumplimiento tienen que entender el monto de la responsabilidad que está, digamos, atado a ese rol que es el nuevo rol del oficial de cumplimiento, que puede ser no solamente una persona natural, sino una persona jurídica. Sebastián, y por supuesto Mauricio, hoy entonces eso obliga a hacer grandes cambios, y hablemos de grandes cambios por el significado que eso puede tener en las organizaciones, pero la organización per se tendría la necesidad de revisar estatutos y revisar toda la estructura y documentación de procesos y procedimientos. Entonces, primero vayamos a la parte jurídica, Juan, y luego vamos a la parte organizacional con Mauricio. Danos su punto de vista. Digamos que no
digamos que en principio no habría que hacer ninguna modificación porque la modificación la está haciendo de manera automática la ley. La ley ya te está incluyendo unas obligaciones de carácter legal, que si bien los estatutos de la compañía no los prevén, la actualización ya debería estar. Sin embargo, lo que nosotros debemos recomendar siempre es que se haga una modificación a los estatutos para establecer de manera clara las responsabilidades y evitar, digamos, conflictos después en cuanto a lo que es el entendimiento de las responsabilidades de cada persona. Y de esta forma también establecer un procedimiento de vinculación de ese oficial de cumplimiento. Ok. Mauricio, ¿y tú crees que con este cambio habría un cambio organizacional profundo o tú lo que harías frente a esta estructura es sugerir qué tipo de cambios, Mauricio? Sí, sí van a haber cambios estructurales porque, pues, como retomando las palabras de Juan Sebastián, hay que revisar los estatutos y ajustarlos en los casos que no lo tengan. Entonces, ahí pueden haber cambios. Y en el tema del oficial de cumplimiento, seguramente van a haber dentro de la estructura cambios normativos, porque ahora con estas nuevas responsabilidades que le vamos a dar, entonces nos toca revisar las actuales y adaptar a la nueva normativa. Entonces, hay que revisarlos y mirar cómo se van a aplicar. Adicionalmente, pues entonces también va a pasar algo de que seguramente en muchas organizaciones con el cambio de topes antes no contemplaban muchas de estas actividades y ahora sí las van a contemplar. Entonces, para algunas será revisar o ya están, seguramente será pegar unas pequeñas actualizaciones, ¿cierto? En su forma de actuar, pero en las que por los topes empiezan a ingresar, ellos sí van a tener que trabajar bastante en la adopción, sobre todo el oficial de cumplimiento y tomar en cuenta cómo lo van a nombrar. ¿Para qué? Para que todo el cumplimiento de la norma. Entonces, si hay que revisar, lo bueno es que la norma en el numeral 514 describe esa asignación de funciones de los responsables y sobre todo la parte del oficial de cumplimiento, lo que nos da una claridad para definir ese perfil de que hemos hablado y sobre todo de seleccionar la persona idónea para que cumpla esa función. Entonces hay que revisar y en donde se pueda actualizar y cambiar o renovar. Eso es lo que hay que hacer. Mauricio, y por supuesto amarro pues a la pregunta con Julián son dos cosas. Uno, el oficial de cumplimiento cuando uno mira la norma debe ser parte activa de la administración y comienza a tomar decisiones. Es una preocupación porque de alguna manera se está casi que estructurando un área de gestión dentro de la organización que está en cabeza del oficial de cumplimiento que antes nadie lo quiere ver. Entonces, si el auditor interno no lo quieren ver, viene el oficial de cumplimiento y le incorporamos esa estructura a la organización y tú nos comentas, José, hay que revisarlo porque la verdad así se prevé. ¿Qué puede pasar cuando hoy tenemos una persona que la organización no había previsto y que este hombre, esta persona, esta sociedad comienza a tomar decisiones? Quiero que por favor me des tu punto de vista porque quiero que este tema lo tengamos en cuenta porque va a ser fundamental en lo que tienen que hacer las organizaciones. Mauricio. Ok, bueno, es muy importante revisarlo. Primero porque con la nueva independencia no vamos a poder fácilmente seleccionar una persona del órgano de administración. Entonces, y seguramente no, por los topes tan bajos, seguramente habrán empresas muy pequeñas donde las organizaciones pueden ser de pocas personas y seguramente la recomendación es contrate a algún externo. Otros les tocará, pues si tienen una buena organización, un buen número de personas y pues tendrán que capacitar y volver ese oficial de cumplimiento un activo importante para que tome decisiones. Eso pues también puede generar problemas porque a veces tenemos un compañero o alguien que está ahí, después lo subimos de cargo para que tome decisiones, eso puede generar algún tema interno, algún malestar, pero entonces hay que evaluar todo eso. Una buena experiencia que se puede tener es de empresas que ya han tomado o que les ha tocado, han vivido esta experiencia con los oficiales de cumplimiento, que son las empresas financieras,
o del sector cooperativo, bancos, todas estas. Entonces es una buena experiencia, a ellos les ha ido muy bien contratando a terceros que participan en sus juntas directivas y que pueden tomar decisiones y que permanentemente les están haciendo consultas. Entonces hay que ver dentro de la organización, hacer un análisis de cuál es la mejor opción y mirar cómo la podemos implementar en cada una de nuestras organizaciones. Entonces hay que trabajar en eso. Julián, un poco en la experiencia que tú has recogido, aquí como que cuando uno mira al oficial de cumplimiento y comienza a ver su vinculación a la estructura organizacional, comienza a ver que, y utilizamos un término muy coloquial y es, no nos pisemos las mangueras. Entonces está el oficial de cumplimiento, está el auditor interno, está el gerente, y entonces comienza a ver, bueno, ¿y quién toma la decisión? Y entonces también está la junta directiva. Dentro de tu experiencia, ¿tú crees que qué debiera hacerse? Por supuesto, uno sentado aquí en el escritorio dice, bueno, yo sencillamente le pongo tope y pare al oficial de cumplimiento, pues el oficial saca pecho y dice, bueno, ¿para qué estoy yo si la ley establece qué es lo que tengo que hacer? Yo soy el que tengo que tomar decisiones. ¿Cuál es en la práctica la experiencia en relación con este tema, Julián? Sí, digamos que la relación es muy puntual y al inicio siempre va a ser tensa. Recordemos que la junta directiva es el órgano máximo de cualquier organización y normalmente las decisiones hacia abajo de la organización son tomadas allí. Que un tercero que no es parte directamente de la junta empiece a opinar y sus opiniones tengan igual de importancia como los están diciendo los mismos accionistas o dueños de las empresas, siempre va a generar un tema de inconvenientes. ¿Cierto? Pero no solo a nivel de ellos, sino a nivel propio de las áreas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el oficial de cumplimiento no solo vela por el servicio, sino que también empieza a desarrollar una serie de conductas, patrones, lineamientos que las otras áreas de la organización van a tener que empezar a cumplir. Entonces va a generar mucho choque al inicio entre esta postura de oficial de cumplimiento y las demás áreas, incluso con la junta directiva. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento siempre va a llegar con una actitud ácida y en eso siempre tenemos que ser muy puntuales. ¿Por qué una actitud ácida? Porque el oficial de cumplimiento va a empezar a analizar en qué se está exponiendo la organización frente a este tipo de riesgos y va a buscar mitigarla de manera directa. ¿Cierto? Entonces, el oficial de cumplimiento, al estar desarrollando este tipo de lineamientos, pues va a generar un choque porque áreas que de pronto no están acostumbradas a hacer una serie de actividades, van a empezar a tener que cumplirlas, ¿cierto? Y auditoría interna adicionalmente se las va a empezar a exigir. Entonces vemos acá un choque que en realidad siempre tenemos que verlo todos con la mejor actitud y estar dispuestos al cambio, porque finalmente el oficial de cumplimiento no toma decisiones a la ligera o ácidas, por decirlo así, sino que están enfocadas en preservar que la organización se sostenga en el mercado, ¿cierto? Sea señalizadora dentro del mercado y adicionalmente no esté haciendo parte ni sea utilizada en este tipo de prácticas en todo Julián, momento. Entonces, un poco en esta línea y entendiendo ese papel y ese rol tan importante, ayúdanos, Juan, en esa nueva función de la Junta Directiva, porque entonces tendríamos un funcionario nuevo dentro de la organización o un área nueva dentro de la organización pisando mangueras del auditor, del revisor fiscal, del representante legal, y quien tiene que definir esto es la Junta Directiva. Entonces, la pregunta es ¿cuál sería el papel nuevo de la Junta Directiva en esto para que no haya ruedas sueltas en donde dice la organización y ahora cómo controlo todo este mundo de independencia? ¿Cuál es la función de la Junta Directiva en este caso? Sí, no sé, mire, para aclararle el tema, si bien el oficial de cumplimiento tiene unas nuevas funciones y tiene una independencia en relación con las decisiones que tiene que tomar, esas decisiones tienen que ver en relación con la implementación del programa de lavado de activos, la capacitación del personal y presentarán unos informes a la Junta Directiva y la Junta Directiva, al ser un cuerpo colegiado, tendrá que tomar una decisión. Pero no es como que el oficial de cumplimiento esté más allá de la Junta Directiva o cualquiera de las personas que integran el sistema de activos esté más allá de la Junta Directiva, sino que al ser un órgano colegiado, finalmente lo que sucede es que la Junta Directiva toma los reportes del oficial de cumplimiento o digamos, la información que le presenta el representante legal y tiene que tomar una decisión. ¿Esto qué pasa? Vincula la responsabilidad de la Creo que te perdimos, Juan.
Creo que perdimos a Juan Sebastián. Juan, yo creo que te perdimos. Entonces, vamos a preguntarle a Sandra mientras tanto, mientras repasamos, recogemos aquí el tema. Sandra, en esta nueva contextualización y de nuevo con el ánimo de estructurar y generar un valor agregado para las compañías, ¿cuál sería el papel del revisor fiscal para, de alguna manera, integrar esa gran labor de protección a las sociedades? Ok, con todo este cambio que deben tener las organizaciones con esta implementación de esa normatividad, pensaría yo que todas estas funciones que cada uno de estos organismos va al interior a implementar, se vuelven estas funciones y facultades deben de traducirse en reglas de conducta que orienten la actuación de toda la empresa, de sus empleados, de sus asociados, administradores y demás vinculados y partes relacionadas. De esta forma, la implementación del sistema y el cumplimiento de todas estas medidas de prevención y control que señale la norma se va a cumplir y sus administradores tendrán instrumentos que les permita aplicar las funciones o las responsabilidades que tienen. Ahora, el tema del revisor fiscal y del revisor fiscal en esta norma es clara porque trae varios esquemas y trae a través de la historia las responsabilidades. Entonces habla del 2016 con la ley 1718, que aunque el revisor fiscal tiene que manejar un nivel de confidencialidad, ¿cierto? Y guardar la reserva profesional. No desconozca que en algún momento, en alguna situación, se presente algún tema de sospecha posible de actos de lavado de activos, de financiamiento de terrorismo, o hoy el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, tiene que alzar la mano y generar y remitir la sospecha a las autoridades competentes. Entonces, la responsabilidad del revisor fiscal también empieza a incrementarse en esta norma. Y en cuanto al análisis de información contable y financiera, que también es del revisor, debe presentar atención a los indicadores que pueda dar un lugar a una sospecha de un acto relacionado con lavado de activos. Para esto nos sugiere la aplicación de las normas internacionales de auditoría, la NIA 200, la NIA 240 y la 250, para que esta revisoría fiscal esté también en ayuda en la lucha contra el soborno transnacional que se puede presentar con el lavado de activos. Creería yo que hay que implementar. Bueno, Sandra, yo quisiera de alguna manera a todos, a Julián, a Mauricio y a Juan Sebastián, ampliar muchísimo la posibilidad de analizar esta norma, pero el tiempo indudablemente se nos agotó. Yo quiero conservar la paciencia de todas las personas que nos han acompañado y solamente hacer un par de preguntas más y revisar qué más tiene el chat para responder a este tema. Y quisiera que nos ayudara Juan Sebastián, es qué plazos hay para estructurar esta norma, porque indudablemente comienzan a haber una serie de sanciones que la superintendencia entraría a aplicar. ¿Me ayudas, Juan, por favor? Juan Sebastián. Sí, don José, mire, aló, no sé si me escuchan. Te escuchamos todos. Sí, mira, lo que cambió la normatividad es que las empresas que cumplan, digamos, los topes a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, tienen hasta el 31 de mayo del año siguiente para poder hacer la implementación de esas modificaciones que se introdujeron a través de la modificación del capítulo 10 de la circular. Entonces, las compañías tienen que tener en cuenta que ahora tienen hasta el 31 de mayo. Otra situación que tienen que tener en cuenta es que si bien este año pueden cumplir los topes, implementar la política y luego pueden disminuir los topes, van a estar obligados durante 3 años después de esto a mantener la política, aun cuando no cumplan los topes por haberlos cumplido una sola vez la primera vez. Muy bien. Bueno, yo quisiera a todas las personas que nos han acompañado en este seminario y en este seminario no, en este conversatorio, decirles que tenemos mucho tema adicional que compartir, pero de nuevo agradecerles por su paciencia, sentir que hemos transmitido los principales cambios que hay alrededor de esta norma
y decirles que es una obligación nuestra como personas, como parte de la sociedad, como miembros de una organización, como responsables de aquello que hacemos, de participar en este proceso de cambio y lograr que la sociedad evite estar vinculada a procesos que dañen la sociedad. Creo que es el gran mensaje que debemos recoger y démonos cuenta cómo la reglamentación cada vez se vuelve mucho más absorbente, más costosa para las organizaciones, pero de esto el gran control es nuestra conciencia. Luego, podemos tener todos los controles, podemos tener los oficiales de cumplimiento, los revisores fiscales, los auditores internos, los representantes legales, las juntas directivas, pero eso no funciona cuando la conciencia nuestra del individuo está proclive a cometer actos, y es ahí donde creo que la cultura y la sociedad debiéramos actuar. Es cómo construimos la educación hoy de nuestros niños y de transformación nuestra para que sea una mejor sociedad. Por ahora, el gran mensaje es, ha habido un cambio muy importante en esta reglamentación, somos partícipes de este cambio, cada uno vamos a generar un rol importante en esta actividad, desde dueños de compañías hasta personas que estamos participando y vinculadas a la organización. También sentimos que hay un gran cambio y nuevas oportunidades de labor, de actividad, pero que tiene que ser muy medida al interior de las organizaciones. A todos ustedes, infinitamente gracias por acompañarnos, por permitirnos compartir este cambio que trae la reglamentación, y estaremos programando nuevas sesiones dentro de ese proceso que ha tenido nuestra firma de participar en todos los cambios y en lo que como sociedad debemos hacer en un proceso de mejora continua para todos y cada uno de nosotros. A ustedes, muchas gracias por participar. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros y de continuar este camino de cambio. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Gracias a todos. Muchas gracias. Permítanme un segundo. Vamos a dejar el chat abierto 5 minuticos para ver si hay preguntas. Bueno, por ahora no tenemos preguntas, entonces vamos a cerrar agradeciéndoles a todos por acompañarnos. Al final de la presentación se abrirá en los navegadores una pequeña encuesta, la que por favor agradecemos nos ayuden a diligenciarla. Posteriormente al correo electrónico se compartirán las memorias del evento. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, o visitarnos en nuestra página web www.grandthornton.com, donde encontrarán más información acerca de nuestros servicios y de los eventos que nosotros manejamos. Por último, también invitarlos a que nos escuchen nuestros podcasts de CINIF 23 en su plataforma favorita. Nos encuentran como Al Día con GT. Muchísimas gracias y hasta la próxima, señor. Perdóname si te interrumpo. Si hay una pregunta muy puntual que están preguntando sobre los nuevos riesgos que se deberían de estar abordando con esta nueva actualización, la respuesta es sí, no hay nuevos riesgos, por decirlo así. Lo que hay es una nueva actualización. La superintendencia lo que ha estado estableciendo es ahora los factores de riesgos juegan un rol muy importante. Ya no estamos solamente de defina y señale qué tipo de factores ustedes tienen, sino que ya la misma superintendencia le está diciendo emplee esos factores de riesgos y genere una segmentación de los factores de riesgos. Aquí tenemos 5 muy puntuales que da la superintendencia, que es contrapartes, productos, las actividades que se realizan, los canales y las jurisdicciones. La idea que da la superintendencia, aunque da 2 tipos de segmentaciones que pueden ser cualitativas o cuantitativas, siempre es recomendable apuntarle hacia la parte cuantitativa.
¿Por qué? Porque una segmentación cualitativa es muy general y no solamente está buscando básicamente describir cómo son los factores de riesgo. No está buscando darle una importancia a los factores de riesgos, y aquí es algo que sí se debe de tener en cuenta, ya que los factores de riesgo son vitales y son primordiales para todas las organizaciones, porque les van a permitir tener un panorama de cómo va a estar clasificada la nueva contraparte con la que se va a tener dentro del mismo esquema. Y aquí hay que hacer una diferencia. Segmentar no es lo mismo que generar un perfil de riesgos. Los perfiles de riesgos van a tener que ir alineados con los intereses que la organización establezca en sus apetitos al riesgo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esta segmentación se alinee, y cuando se alinea esta segmentación con este nuevo apetito, lo que va a generar van a ser nuevos cambios, porque van a poder ustedes determinar qué contrapartes o qué factores son los que más son susceptibles ustedes como organización para generar este tipo de actividades. Entonces siempre se debe de tener en cuenta, y esto por supuesto también repercute, como lo habíamos estado comentando previamente, en las debidas diligencias. Pueden generarse debidas diligencias personalizadas dependiendo del tipo de perfil al que se encuentra esa contraparte específicamente ubicada y que va a generar algún efecto. También deben de tener en cuenta en esta parte muy importante que la superintendencia ha dado dos tipos de debidas diligencias, unas que son intensificadas y otras tradicionales. También es la organización la que va a tener que adaptar estas para que determinen también qué otras de ellas diligencias van a tener que ser intensificadas. No solamente con ventas masivas, no solamente con otro tipo de actividades que ya están dando con los mismos PEPs, sino que adicionalmente de pronto algún tipo de sector industria a la que se vean ustedes susceptibles y vinculados. Y esto está migrando en la matriz de riesgos, la cual se va a ver completamente modificada, porque ya no solamente es una matriz de riesgos desde un ámbito subjetivo, sino que es desde un ámbito objetivo, y está buscándolo es que ustedes puedan identificar cuál es el detonante que está ocasionándoles el riesgo dentro de la organización, para que los controles estén dirigidos hacia ese ocasionador, y los indicadores que ustedes estén generando estén efectuados en medir que esa variable que está afectando directamente disminuya las actividades. ¿Listo? Muy bien. Bien. Creo Aquí, que perdón, aquí hay otra pregunta que están haciendo es, si, esa que Juan Sebastián nos colabore, si una sucursal extranjera que tiene SIU 6920, pero que no es controlada por la super, ¿igual le aplica este cambio? En ese caso, lo que tendríamos que mirar es, no tengo claro cuál es el CIU 6920, pero digamos que tendríamos que mirar en ese caso específico, finalmente la sociedad extranjera o la sucursal de la sociedad extranjera es una entidad jurídica del exterior que viene a hacer un negocio a Colombia. Tendría que aplicar, digamos, el régimen de medidas mínimas, y dependiendo de los topes de las actividades económicas que realice, pues implementar la política del lavado de activos. ¿Qué pasa? Como es una sucursal de una sociedad en el extranjero, si la sociedad en el extranjero ya tiene un sistema en su país y lo está cumpliendo, lo único que tendría que hacer es demostrar aquí en Colombia que está implementando el mismo sistema, o que lo está adaptando para las necesidades, digamos, específicas de Colombia, que es lo que nos importaría aquí en cuanto a los requerimientos. Ok, muchas gracias. Muy bien, Julián, muchas gracias. Yo creo que hemos querido de alguna manera abordar muchos temas en tan corto tiempo. Seguramente que todas las inquietudes que resulten del chat o de las preguntas directamente que recibamos nos hará eventualmente hacer otro conversatorio que lo direccionaremos seguramente a responder las inquietudes que han resultado. Por ahora, para todos, de verdad, inmensamente muchas gracias. Creo que hemos tocado los temas más importantes de este cambio, las sensibilidades que trae este cambio en las organizaciones y la gran sensibilidad y responsabilidad que tendría la Junta Directiva, el representante legal, el revisor fiscal, el auditor interno y, por supuesto, el protagonista de esta gran actividad que es el oficial de cumplimiento. Para todos ustedes, muchas gracias. Gracias, José, muchas gracias y un saludo para todos. Saludos.